Lo vemos en los partes todos los días, el crecimiento, Andrea, de casos en el interior de la República Argentina. Y acá tenemos la principal vía del interior de la Argentina. Mejor dicho, no del interior, sino de la Argentina, porque nace en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que es la famosa Panamericana, que termina bien al norte del país y más allá. Pero vamos a ver qué sucede en el principal cordón productivo y agropecuario de la Argentina con el coronavirus. Y sobre la Ruta 9, sobre la autopista Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Acá es donde se están empezando a dar los focos más importantes y que después, por supuesto, se va expandiendo hacia el interior de las provincias. Empezamos por el AMBA, seguimos por Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario, Marcos Juárez, Oliva y Córdoba. En el caso de Marcos Juárez, Oliva y la ciudad de Córdoba son los tres focos más importantes del coronavirus en la provincia de Córdoba. Hoy Oliva es el centro del coronavirus en la provincia de Córdoba, sí. ¿Por qué lo decimos? A ver, vamos a ver los datos. Empezamos por el AMBA, sabemos que está el 90% de los casos registrados en el país. Seguimos por Baradero, 87 casos activos, 426 personas aisladas y 14 muertes se han dado. Baradero está complicada desde el comienzo de la pandemia, pero ¿qué pasó en las últimas 2 semanas? Bueno, los casos se están incrementando a una velocidad que no sucedía antes. Y es el caso de San Pedro, con 26 casos activos y 3 muertes. San Nicolás, que tenía hace una semana 10 casos, ahora está en 23, y donde ya se habla de una posible circulación comunitaria en la ciudad de San Nicolás. Todo a la vera de la autopista, en este caso, Buenos Aires-Rosario. Atravesando el centro del país, ¿no es Exacto. cierto? Rosario, estamos hablando de 298 casos, sin contar los que acabamos de conocer hace minutos nada más, con 2 muertes. Uno dice sí, no es tanto, pero ya hay circulación comunitaria en Rosario y ya vamos a hablar de la situación en particular de lo que sucede en Rosario. Nos vamos a la provincia de Córdoba, siguiendo por la Ruta 9. Marcos Juárez, Leones, esto es partido de Marcos Juárez. 160 casos. ¿Cuál es la particularidad de esto? 110 días desde el comienzo de la pandemia no tuvieron, Andrea, casos, no hubo casos. Es que todo estaba focalizado en la ciudad de Córdoba, no en el interior. Estamos hablando que esto se dio en las últimas 3 semanas. 3 semanas y puntualmente en el caso de Marcos Juárez 10-12 días. El brote comenzó, bueno, acá tenemos, ¿no? El 8 de julio, no había casos. Oliva, vos bien los marcabas, 190 casos en una semana, el brote comenzó hace una semana y ya tienen 190 casos allí en Oliva. Siempre vamos por la autopista, por la Ruta 9. Y en Córdoba capital, en este caso, 669 casos. Hoy Córdoba tuvo realmente 102 casos 102 casos, la provincia, con 42 muertes en total en la provincia de Córdoba. Y que se daba la particularidad que hasta hace 2 semanas un promedio en Córdoba de 7 casos por día, y ahora ya estamos hablando en promedio de 50-60 casos diarios en la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de Santa Fe, Ariel, porque hubo medidas que anunció precisamente el gobernador. Por ejemplo, una de ellas es que hoy nadie entra a la provincia si no tiene un hisopado de 72 horas antes. Un hisopado negativo, exactamente. Claro. Medidas que van a regir a partir del día lunes en la provincia de Santa Fe. De complicada aplicación realmente, ¿no? Porque no es que se van a hacer el hisopado ahí y después se ve el resultado, no. Tienen que ir ya con el hisopado negativo con 72 horas mínimo de antigüedad. Con la limitación, además, de que no cualquiera puede hacerse un hisopado, salvo que uno lo haga en un laboratorio de manera privada, ¿no? Tiene que tener ciertas características, estar en un protocolo para poder hisoparse. Sin dudas. Bueno, esta es la medida quizás más importante que toma Santa Fe a partir de la noticia de que en Rosario hay circulación del virus, una provincia que, como sabemos, tenía bastante controlada la pandemia, pero ahora ya el hecho de que en Rosario, la ciudad más importante de la provincia, ya no se puedan determinar los nexos epidemiológicos, no se pueden determinar los nexos de contagio. Sí, ¿cómo vino el contagio? Ha hecho exactamente que se tome esta determinación en la provincia de Santa Fe, con fuertes controles y fuertes multas, como escuchamos, ahora vamos a escuchar de hecho al gobernador Perotti, Andrea. Así lo anunciaba. Para la aplicación de las multas para aquellas personas que no estén utilizando el barbijo en los lugares correspondientes. Y también para todos aquellos que no den cumplimiento a los protocolos con los cuales se les autorizó volver a la actividad. Esto queremos que quede muy claro, son multas que van desde los 4.000 hasta los 12.000 pesos, son 3 yus, que es la medida que establece el Código de Convivencia, sin perjuicio de las acciones necesarias en los casos que correspondan las clausuras. Y con una acción comunitaria vamos a dar por 14 días una acción de suspensión
a los encuentros familiares y afectivos, que en algunos lugares se convirtieron en fiestas. Por 14 días van a estar suspendidas. Ahí está, entre el 90 y 95% de los contagios, dicen las autoridades de salud de Rosario y de Santa Fe, se han dado en este tipo de reuniones y también en situaciones de trabajo lógicas que se han dado. Es un número muy, muy importante, ¿no? Que se den en esas condiciones. Algo similar pasa en la provincia de Córdoba. Sí, lo Andrea. traicionaba el inconsciente a Perotti cuando decía fiestas en vez de reuniones sociales, pero finalmente es lo que ha ocurrido. Y algo similar decíamos en Córdoba. Fíjense, ha subido 120% la cantidad de contagiados en pocas semanas. El dato que siempre se mira cuando hablamos de AMBA, que es el tiempo de duplicación de casos, también se está mirando en Córdoba y es preocupante. Fíjense, hasta hace una semana los casos se duplicaban cada 48 días. Claro. Hoy están en 16. Cada 16 días tienen duplicación de casos. Hablaba la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, sobre esta situación que empieza a darse en el interior. Como en muchos lugares donde no hay transmisión comunitaria, empiezan a aparecer estos brotes. Apareciendo casos, brotes por conglomerados que después, si no se controlan, pasan a transmisión comunitaria en departamentos, en provincias que o no habían tenido casos o habían tenido brotes, habían tenido transmisión comunitaria y habían logrado con muchísimo esfuerzo controlar esa situación. Esto es muy importante decir que puede seguir pasando y es por eso que tenemos que estar muy, muy atentos en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los departamentos, para que todas las personas que cumplan con las condiciones de ser caso sospechoso de coronavirus sean atendidas como tal, el personal de salud utilice el equipo de protección personal y también la sociedad en todas las actividades que estén autorizadas también implementen todas las medidas de prevención.